Celebramos el 17º domingo del tiempo ordinario y en el Evangelio encontramos la catequesis de la oración que presenta Lucas en su Evangelio. Dividida en 3 partes encontramos el Padre Nuestro según la versión de Lucas, que es diferente de la que Jesús enseña en el Sermón del Monte en el Evangelio según San Mateo. ¿A qué se debe que sean 2 versiones diferentes y cuáles son esas diferencias? Además, en este programa te contaré de dónde sacó Jesús las peticiones con las que armó la oración que rezamos todos los días, el Padre Nuestro. Tal vez te preguntes, ¿pero cómo? ¿Que no Jesús compuso esta oración? En un momento te lo explico. Será un programa en verdad muy interesante y te quedarás muy sorprendido. La catequesis de la oración en el Evangelio según San Lucas es lo que se nos presenta en la Santa Misa en este 17º domingo del tiempo ordinario. Te propongo que leamos el Evangelio y después hagamos su análisis bíblico para terminar, como es una costumbre, precisamente con un momento de oración en este programa que habla acerca de la oración. Vamos a comenzar antes que otra cosa poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dice el Evangelio. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Lucas en su Evangelio compila la catequesis de Jesús acerca de la oración y la presenta en esta escena. Y así son 3 perícopas diferentes las que conforman toda esta catequesis, mismas que hemos leído en el Evangelio. Primeramente, la perícopa del Padre Nuestro. En segundo lugar, la perícopa del amigo inoportuno y finalmente la perícopa de la eficacia de la oración. En estas 3 perícopas Jesús nos enseña 3 cosas diferentes. En primer lugar, ¿qué es lo que debemos pedir cuando oramos? En segundo lugar, ¿cómo es que debemos orar? Y finalmente, lo que recibimos de Dios en respuesta a nuestra oración. ¿Qué es lo que debemos pedir? Cada una de esas peticiones que Jesús enseña en el Padre Nuestro. ¿Cómo es que debemos hacerlo? Con aquella insistencia del amigo inoportuno que Jesús presenta en esta parábola que nos ha contado. Y finalmente, ¿qué es lo que hemos de recibir? Pues lo recibiremos gratuitamente y a manos llenas de parte de Dios, porque Él nos ama tanto que siempre está ahí para responder a nuestra búsqueda, para responder a nuestra súplica. Además, es un Padre bueno, a diferencia de nosotros, así que siempre será muy generoso. A diferencia de Mateo, que en su Evangelio coloca la catequesis de la oración en el Sermón del Monte, y de hecho es como que la cumbre de ese Sermón del Monte, Lucas lo que hace es presentar esto en el camino de Jesús hacia Jerusalén, en esa parte tan importante de su Evangelio en el que Jesús va ascendiendo hacia la ciudad santa, donde va a llevar a cabo la redención. Todos los misterios de redención se van a llevar a cabo en Jerusalén y de ahí la importancia de ascender a Jerusalén, tanto de manera física realizando ese viaje como de manera simbólica ascendiendo precisamente, preparándose. Y no solamente él, sino preparando más bien a todos los que lo acompañan a esa ciudad santa. Es aquí donde Lucas presenta pues
esta catequesis acerca de la oración, que está delimitada primeramente por la perícopa que leímos el domingo anterior en la Santa Misa, aquella en la que Jesús visita a Marta y María. Inmediatamente después encontraremos una perícopa que tiene por título Jesús y Beelzebul. Vamos pues a comenzar a analizar el Evangelio versículo a versículo. Comienza diciendo: un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿En qué lugar? Bueno, como te he dicho ya, Mateo coloca la oración del Padre Nuestro en el Sermón del Monte. En el caso de Lucas no se nos dice el lugar. Esto sucede, según su narrativa, después de que visitó a Marta y María. Has de saber que la tradición de la Iglesia ubica este lugar en el que Jesús estaba orando y donde enseñó a orar el Padre Nuestro, a un lado del Monte de los Olivos, afuera de Jerusalén. De hecho, hay una iglesia muy importante que se conoce como la iglesia del Pater Noster y que según la tradición fue ese el sitio específico. Señor, enséñanos a orar. A mí me llama la atención cómo es que estos discípulos vieron a Jesús realizar prodigios, lo vieron curar enfermos, lo vieron expulsar demonios, lo vieron predicar de una manera apasionada y apasionante. Y lo que les llama la atención y es lo que le piden que les enseñe a hacer es a orar. Esto me llama la atención porque yo me imagino de qué manera oraba Jesús, que cuando la gente lo veía orar, se quedaban impactados, se quedaban impresionados y además se quedaban con ganas de hacerlo y de hacerlo igual. Imagínate, es que no es para menos Jesús en diálogo con su Padre. Pues se quedan impresionados y este va y le dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Como ves, es un Padre Nuestro más breve que el que presenta Mateo en el Sermón del Monte. El que presenta Mateo contiene 7 peticiones, este contiene únicamente 5. Nosotros cuando oramos solemos seguir el de Mateo por ser más completo. Y de hecho Lucas escribió su Evangelio después que lo hizo Mateo. Esta diferencia simplemente obedece a diferentes tradiciones de oración, diferentes formas de orar de diferentes comunidades cristianas. Una, la comunidad en la que Mateo evangelizaba y formaba la iglesia; otra, la comunidad en la que fue formado Lucas, o de la cual recibió, cuando realizó su investigación acerca de Jesús, esta oración. Por eso es que son diferentes. Si te fijas aquí dice: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre. La encontramos en Mateo, por supuesto. Que venga tu reino, también la encontramos allá. Pero en el caso de Mateo encontramos: hágase tu voluntad, que no aparece en la versión de Lucas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos cada día nuestro pan cotidiano, aparecen las dos. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. En el caso de Mateo es muy interesante porque la misma petición aparece, pero en Mateo Jesús habla de deudas. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el Evangelio según San Mateo es común referirse a los pecados como deudas y tiene una razón de ser. Acuérdate que Mateo, el evangelista, antes de ser apóstol, había sido recaudador de impuestos, trabajaba para los romanos. Entonces él sabía lo que significaba perdonar una deuda, porque cuando alguien no tenía para pagar los impuestos que debía, aparte de tener que pagar multas, tenía que ser aprehendido, tenía que ser enviado al calabozo. Entonces imagínate, cuando alguien le suplicaba a Mateo: por favor, perdóname la deuda, la pago después, divídemela en pagos, haz lo que sea posible, por favor, perdóname la deuda. Entonces para Mateo, que entendía el valor de perdonarle una deuda a alguien, él emplea ese lenguaje, ¿te das cuenta? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el caso de Lucas, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, al igual que dice Mateo, pero Mateo termina diciendo: y líbranos del mal, o líbranos del malo. Petición que no aparece aquí en la versión según San Lucas. Ahora, estas peticiones que Jesús emplea para armar el Padre Nuestro, que es la oración que rezamos todos los días de nuestra vida, es realmente la oración de los cristianos, el Padre Nuestro, porque Jesús nos la enseñó. Se trata de una compilación de diferentes oraciones
que pertenecían a la piedad judía. De hecho, hay algunos que dicen que el Padre Nuestro es una compilación de la piedad judía. Tiene toda la razón de ser, porque Jesús era judío y era un muy buen judío, y como muy buen judío era muy religioso, era el más religioso de todos. Entonces Jesús comprendía perfectamente la piedad, la espiritualidad de los judíos, al grado de que la había asumido, la había hecho suya. Era una espiritualidad a fin de cuentas basada en la revelación que su Padre había dado en el Antiguo Testamento a través de patriarcas, a través de profetas. Ya sabes toda esa historia. De hecho, en la primera lectura vemos algo muy importante que tiene que ver con la forma de orar, pero me espero un poco para cuando abordemos esa parte aquí en el Evangelio. Entonces Jesús recoge diferentes peticiones que eran propias de la tradición de los judíos y con ellas arma la oración del Padre Nuestro. Tal vez esto te resulte sorprendente porque tú pensabas que Jesús había inventado el Padre Nuestro por completo. Bueno, se basó en esas peticiones y las compiló, pero lo importante es que las que a su juicio fueron las más importantes de todas, y con eso armó la oración del Padre Nuestro. ¿Sabes que en la piedad judía a la fecha todavía hay una oración muy muy importante que se conoce como el Kadish? Kadish es la palabra aramea para el hebreo kadosh, que significa santificado. ¿Y cómo comienza la oración del Padre Nuestro? ¿Cuál es la primera petición? Que santificado sea tu nombre, que sea santificado el nombre del Padre. Esta oración pues se llama Kadish en arameo, que significa santificado, kadosh en hebreo. Y quisiera leerte algunas de las peticiones. Vamos a comenzar poco a poco para que veas la gran similitud que existe con el Padre Nuestro. Dice en arameo, Yitgadal Beyitkadash Shme Rabá, que significa exaltado y santificado sea su gran nombre. Bealma Dibra Kirute, en este mundo de su creación que creó conforme a su voluntad. Beyamlik Malhutech, llegue pronto su reino. Después continúa con otras peticiones y dice, Yehe Shelama Raba Min Shemaya, Urfu Agula Uslija Japara, descienda del cielo una paz grande, salud, redención, perdón, expiación. Y termina diciendo, Lanul Kol Yisrael Bimru Amén. Para nosotros y para todo su pueblo Israel, y decid amén. Como ves, déjame leerte de corrido solamente estas peticiones porque son más. Exaltado y santificado sea su gran nombre en este mundo de su creación que creó conforme a su voluntad. Llegue su reino pronto. Bendito sea su gran nombre. Descienda del cielo una paz grande. Salud, redención, perdón, expiación para nosotros y para todo su pueblo Israel, y decid amén. Déjame platicarte un poco más acerca del Kadish. Se trata de una oración que tiene el propósito de ser pública, no es una oración privada, no es una oración personal. Incluso tiene que haber por lo menos 10 hombres presentes para que se pueda rezar. Esta oración del Kadish, que a la fecha se sigue rezando, así como se conoce a la fecha, fue compilada o redactada en el año 900 después de Cristo aproximadamente, o sea, muchos siglos después de que Jesús mismo hubiera enseñado el Padre Nuestro. Si te fijas, la similitud entre estas peticiones del Kadish y las peticiones de Jesús son realmente significativas. Y pudiéramos pensar entonces que quienes compusieron el Kadish recogieron estas peticiones del Padre Nuestro y las adaptaron en su Kadish. No, realmente eso no tiene sentido. Más bien sucede al revés. Jesús, como judío, recoge esas oraciones de su piedad judía que también aquellas personas que compilaron o que redactaron 9 siglos después el Kadish también las tomaron y las integraron a esta oración. Y aun cuando lo hayan hecho tantos siglos después, es una oración que 20 siglos después se sigue rezando, lo que habla del valor de esa piedad judía y del valor de esas oraciones. Y es la razón por la que Jesús mismo tomó esas 7 y con ellas armó el Padre Nuestro. Después de esta perícopa, encontramos la otra en la que Jesús presenta la parábola del amigo inoportuno. Ya la sabes, ese que va y toca hasta que, con tal de que se vaya a su casa, se levante el amigo que ya está acostado y le da lo que le pide para que pueda atender a las visitas que le llegaron de improviso. Es la parte en la que Jesús nos enseña cómo orar
hay que orar con insistencia. Este orar con insistencia implica tomar cierto riesgo, porque se trata de rezar hasta fastidiar a Dios. En realidad es de lo que se trata. Es lo que dice Jesús, por eso plantea esa parábola que es muy explícita. Y a propósito del cómo orar, es que tenemos que poner también atención a la primera lectura. Recuerda que en la Santa Misa el tema del Evangelio es siempre el tema de la primera lectura. Entonces vemos ahí aquel episodio en el que Abraham intercede por la ciudad de Sodoma que va a ser destruida. Acuérdate que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra precisamente por el pecado de sodomía. Mira, quienes dicen que Dios ama a todos y que porque ama a todos, pues acepta el pecado de sodomía, la realidad es que no, y ahí está totalmente claro. El desenlace de esa oración de Abraham a fin de cuentas fue que Dios terminó por destruir a esa ciudad por su pecado, dado que no encontró ni siquiera el mínimo número de justos que le había propuesto Abraham. Pero es una oración muy bella en la que Abraham demuestra no solo la gran confianza que le tenía a Dios, sino que también se muestra muy arrojado, muy audaz, muy intrépido. Porque resulta que comienza a negociar con él cuando se entera de que planea destruir esa ciudad. Le dice, oye, ¿y si encuentras 50 justos, la perdonas? Está bien, si hay 50, la perdono. ¿Y qué tal si encuentras 40? Bueno, pues con 40 la perdono. Y así comienza a regatear, realmente comienza a regatear a Abraham, hasta que llega un punto en que le dice, no se moleste mi señor, pero si hay todavía menos. Y así comienza a descender la cifra. Y Dios va cediendo, algo que es muy interesante, Dios va cediendo, Él tenía su plan, pero está dispuesto a ceder, está dispuesto a cambiar el plan, porque está negociando con Abraham. Esto es muy interesante, la voluntad de Dios es flexible. Él tiene un plan, pero está dispuesto a cambiarlo si es por el bien de sus hijos. Y es la razón por la que debemos animarnos a orar. Nunca pensemos que todo está escrito ya por el dedo de Dios y que nuestro destino está trazado y que está escrita la hora en la que hemos de morir y la forma y cómo, dónde y cuándo. No es así. Dios nos ha dado libertad y esa libertad nos permite un gran grado de flexibilidad para movernos, y Dios mismo se adapta en su gran perfección y sabiduría, y sabiéndolo todo incluso, Dios mismo se adapta a esa flexibilidad, siendo Él también flexible en su voluntad. Así es que está dispuesto a negociar con Abraham. El problema es que al final ni siquiera el mínimo número de justos que había propuesto Abraham se encontró, y finalmente pues llevó a cabo su plan original, no porque ya lo tuviera definido, sino porque finalmente la condición que le había pedido Abraham no se cumplió. Pero esto nos enseña, pues, que la oración debe ser una oración arrojada, debe ser una oración arriesgada. Es decir, no nos debe dar miedo negociar con el Señor, no nos debe dar miedo pedirle, suplicarle. A fin de cuentas es nuestro Padre, un Padre bueno, y es lo que Jesús deja claro al final de esta catequesis acerca de la oración. Date cuenta que cuando rezamos precisamente el Padre Nuestro en la Santa Misa y el sacerdote hace el invitatorio para que recemos el Padre Nuestro, en español dice, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Pero cuando leemos el misal en latín, las palabras del sacerdote no son nos atrevemos a decir, sino que dice audemus dicere, Pater Noster, qui es in celis, etc. Entonces, ese audemus dicere habla de que para rezar el Padre Nuestro vamos a ser audaces, es decir, somos lo suficientemente audaces para decirle a Dios, Padre Nuestro que estás en el cielo, audemus dicere, Pater Noster qui es in celis. Se trata de una oración arriesgada. Eso lo tomamos entonces de Abraham en la primera lectura, una oración con insistencia como enseña Jesús en esta parábola del amigo inoportuno. Y finalmente nos dice Jesús ¿cuáles son los beneficios de realizar esta oración? Jesús hace esta promesa muy interesante y la forma como está estructurada es muy catequética. Dice, también les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Son 3 promesas que están planteadas de una forma rítmica,
con un ritmo catequético que precisamente ayuda a quien aprende este texto a memorizarlo, ¿verdad? Pidan, busquen y llamen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. De esta forma tan rítmica, pues se le facilita la catequesis a aquellas personas que están aprendiendo el Evangelio. Esto es lo que Jesús nos ha enseñado acerca de la oración y lo único que nos queda a nosotros es poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Así que te invito a que, como siempre hacemos ahora, por un momento nosotros nos dirijamos al Señor en oración. Te invito a que, como siempre hacemos, por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor, enséñame a orar, a hacerlo con insistencia para ser escuchado por mi Padre, a hacerlo con arrojo a la vez que con confianza, sabiendo que Dios me responde con amor. Inspírame con tu espíritu al tiempo que digo a Dios Padre, te pido paz y tú me darás ternura. Te pido amor y tú me darás quien me ame. Te pido misión y tú me darás un camino. Te pido consejo y tú me darás respuesta. Te pido enseñanza y tú me darás un maestro. Te pido justicia y tú me darás causas por qué luchar. Te pido verdad y tú me darás preguntas que responder. Te pido consuelo y tú me darás un amigo con quien llorar. Te pido valor y tú me darás una cruz. Te pido pasión y tú me darás tormentas que me forjen. Te pido alegría y tú me darás bienaventuranza. Te pido sabiduría y tú me darás memoria. Te pido fuerza y tú me darás esperanza. Te pido libertad y tú me darás la salvación. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya que en este programa hemos hablado de oración, permíteme recordarte de mi libro más reciente, Oraciones para una gotita de agua, un manual de oración que contiene una compilación de las oraciones con las que terminamos cada emisión de Pasión por el Evangelio. En verdad estoy sorprendido de la respuesta que ha tenido este libro. Se ha convertido en el favorito de mis lectores. Muchos han leído toda mi obra y este es el que más les ha gustado. A mí me parece muy lógico porque este es un libro cuyas páginas ayudan a cada uno nada menos que a hablar con Dios, a entrar en diálogo con el Señor. Es un libro que a la gente la ha hecho llorar, la ha conmovido y sobre todo dicen, siempre encuentro justo la oración que necesitaba para poder decirle a Dios aquello que mis palabras no saben cómo expresar, pero que mi corazón necesita decir. En verdad te lo recomiendo, Oraciones para una gotita de agua. Este libro, a fin de cuentas, es una historia de amor hecha oración. Pídelo en Amazon.com, en edición impresa o en edición digital, o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Si tienes un Kindle, desde ahí también puedes descargarlo. Y así llegamos al final de esta transmisión que ha sido verdaderamente particular. De todo nos pasó, hasta llovió, nos llovió por ahí en algún momento del programa, pero eso no nos detuvo y seguimos transmitiendo con todo y la lluvia. A fin de cuentas, por eso el programa se llama Pasión por el Evangelio. Muchísimas gracias por el favor de tu atención, gracias por tu tiempo. Y recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. A lo largo de la semana puedes escucharme en mi programa de radio Semillas para la Vida, ya sea en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. A lo largo de esta semana, busca a Dios en la oración. Busca, recuerda que el que busca encuentra. Llama a su puerta, Jesús lo prometió. Él te la abrirá. Nos vemos pues la próxima. Apasionate por nuestra fe.